Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En el día de hoy, y como ya habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre impuestos. Pero antes que nada, para aquellos que tengáis 30 segundos y decidís si os quedáis o no, si os gusta de lo que vamos a hablar o no, os digo, si estáis teniendo problemas ahora para pagar el segundo trimestre de IVA que tenemos que pagar ahora y estás teniendo problemas porque no tienes el dinero, empieza a pensar que o te estás gastando más de lo que tienes que gastarte tú y no el negocio, o tu negocio no es tan rentable como realmente piensas que es. De hecho, no es nada rentable. Como os decía, ahora que estamos los que nos vamos a quedar, como os decía, yo por ejemplo en Naveras llevo 8 años, ¿vale? Antes, como sabéis, trabajaba como director de hotel por cuenta ajena y yo he tenido muchos problemas en los primeros años para pagar el IVA. Llegaba el momento de pagar el IVA y no tenía el dinero, o intentaba pasar las facturas de la última semana, por ejemplo, de junio a julio para que no me entrasen en ese trimestre e intentar con eso pagar el IVA, y era horroroso. ¿Por qué me pasaba eso? Muy sencillo, no tenía dinero suficiente para mantener después la estructura de mi familia y mis gastos estructurales personales, ¿vale? Con lo cual tenía que estar tirando del IVA. Y por eso estaba diciendo al principio que es posible que si te está costando pagar el IVA es porque o bien tú te estás gastando más dinero o tu negocio no da el dinero que tú necesitas para tu estructura familiar, con lo cual no está siendo lo suficientemente rentable, porque te estás financiando a través de un impuesto, ¿vale? Bien sea el IVA o bien sea la retención. En mi caso, al final decidí que el dinero del IVA no es mío, porque no lo es, y decidí que en cuanto que yo recibo una factura, el importe del IVA lo paso directamente a otra cuenta que no toco, y a los 3 meses, ahora, cuando me toca pagar el IVA, si tengo que pagar 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, me da igual, el dinero está ahí, lo pongo y ya está. Y además es una manera de ahorrar, porque de aquel IVA que yo no he repercutido, sino que he soportado, ahora vamos a hablar de eso, pues encima estoy haciendo una pequeñita hucha, porque yo no tengo muchos gastos soportados, pero aún así estoy haciendo una pequeñita hucha cada 3 meses, que bueno, pues algo de aire siempre me dan, ¿vale? Entonces, vamos al lío. Vamos a hablar primero del IVA. Disclaimer, o como se diga. Sí, vamos a hablar sobre impuestos españoles, pero para todos mis amigos de América, sobre todo, y clientes que tenemos que nos siguen, os va a servir para cualquier tipo de impuesto como el que tenéis allá, porque básicamente es lo mismo, ¿vale? Bien. Vamos a hablar del IVA. El IVA, como sabéis, se paga 4 veces al año, ¿vale? Tenemos 4 trimestres que incluirían las facturas de enero, febrero y marzo para pagar en abril, mayo y junio para pagar en julio, julio, agosto y septiembre para pagar en octubre, y octubre, noviembre y diciembre para pagar en enero, ¿vale? Ese IVA es el dinero que nosotros repercutimos, por eso se llama así, en nuestras facturas. Es decir, nosotros para una factura de 10 euros, en el caso de restauración tenemos un IVA en España de un 10%, nosotros al cliente le cobramos 110. Pero es que nosotros, nuestro precio debe de ser 100. Esos 10 que estamos cobrando de IVA deberíamos, como os decía, dejarlos aparte para pagar el IVA, de tal manera que cuando llegue la hora de pagar, pues esos 10 euros, si solamente hemos hecho esa factura, los tenemos, los pagamos, se acabó, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que no es tan sencillo, porque ese es el IVA que nosotros repercutimos en la factura, es decir, el IVA que le hacemos pagar a nuestros clientes en el restaurante. Sin embargo, nosotros estamos comprando constantemente todo tipo de materias primas y todo tipo de otras cosas que no son materias primas, como productos químicos de limpieza, y pagamos facturas de alquiler, y pagamos factura de luz, y pagamos un montón de cosas que también tienen su IVA, ¿vale? Ese IVA se le llama el IVA soportado, es el IVA que nosotros pagamos en esas facturas. Entonces, el resultado del IVA que vamos a pagar cada trimestre es la diferencia entre el IVA repercutido menos el IVA soportado. Y el resultado que salga es lo que tenemos que pagarle a Hacienda. Es decir, oye, yo he ingresado un IVA que no es mío, que es de Hacienda, yo lo ingreso por ti y te lo devuelvo, pero es que yo he pagado un IVA, con lo cual tenemos que compensarlo de alguna manera, y esa es la manera de compensar el IVA que yo repercuto con el que yo soporto en las facturas. Por eso es muy importante, y tenemos un vídeo en este canal hablando de nuestras gestorías y diciendo que no son nuestros enemigos, ¿vale? Por eso es muy importante que nuestra gestoría tenga absolutamente todas las facturas de cosas que hayamos comprado. Todas. Por dos motivos. Primero, por el tema del IVA, porque ese IVA que tú le has pasado a la gestoría te lo van a descontar en lo que tú tengas que pagar. Con lo cual, si el IVA sale a tu favor,
o si el IVA no sale a tu favor, pero tienes que pagar menos de lo que tenías guardado, pues te va a quedar un pequeño remanente ahí, que como os decía, es una pequeña hucha que haces cada trimestre. Si yo tengo que pagar 3.000 euros de IVA, por ejemplo, y de esos 3.000 euros de IVA resulta que yo tengo 250, me da igual, de IVA que he soportado, por poneros un ejemplo muy tonto, ¿vale? Pues esos 250 euros, si yo ya he metido esos 3.000 euros de IVA en la cuenta, de IVA y que no se toca, esa que os decía que cada vez que llega una factura con IVA, o que hago una factura con IVA, paso ese dinero, resulta que esos 250 de IVA que he soportado, pues son para mí, o para guardarlos para el siguiente trimestre, o para esperar a final de año, pues porque yo he soportado ese IVA. Entonces, os decía que por dos motivos. Por uno, por ese IVA que vamos a poder compensar, y dos, porque sabéis que si sois una SL pagáis por beneficio, y si no sois SL como autónomos también pagáis por lo que el rendimiento que tengáis en el IRPF. Si nuestro gestor no tiene 2.000, 3.000, 4.000, 8.000 euros en facturas al año, vais a dar 2.000, 3.000, 8.000 euros más de beneficio del que habéis tenido realmente, pues que os tendríais que descontar esos gastos, de tal manera que el beneficio es menor, con lo cual el impuesto que tendrías que pagar de beneficio si eres una SL a final de año sería menor, o el rendimiento que has tenido de tu negocio si eres autónomo es menor, con lo cual en tu declaración de la renta tendrás menos beneficio, con lo cual o pagarás menos a Hacienda o te devolverán más, ¿vale? O sea, muy importante, como veis, que nuestros gestores tengan siempre todas las facturas, ¿vale? Para hacer bien la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado, y para saber cuánto tenemos que pagar de IVA al mes. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una estructura potente, o cuando tú tienes unos gastos descontrolados, por eso yo siempre os recomiendo que os pongáis un sueldo, y luego ya veremos qué pasa con el beneficio, pero que os pongáis un sueldo que vuestro negocio pueda soportar, ¿vale? El que vosotros consideréis, hablarlo con vuestro gestor. Entonces, si no tenéis ese sueldo y tenéis los gastos propios descontrolados y cogéis dinero de la caja sin mirar si se ha pagado, si no se ha pagado, que eso es otro de los males endémicos del restaurante, es que hoy he ganado 2.000 euros. No, has facturado 2.000 euros, pero ganar seguramente habrás ganado 200 o 250 o 300 euros. Si estás cogiendo más y te estás gastando más de la cuenta y estás cogiendo el IVA y no lo estás apartando, pues eso, cuando te llega ahora esta semana, tienes que hacer la declaración del IVA y tienes que pagarlo, pues no lo tienes. Y entonces empiezo a escuchar a responsables no solo de restaurantes, sino de otros negocios a los que asesoramos diciendo, es que madre mía, tengo que pagar una cantidad de IVA tremenda, tal. Bueno, sí, tenlo aparte y lo tendrías, porque al fin y al cabo lo has cobrado no indebidamente, pero sí no en tu nombre, sino en nombre de Hacienda. Tú estás cobrando un IVA en nombre de Hacienda que tú tienes que pagarle a Hacienda y devolverle en este momento, ¿vale? Con lo cual, importantísimo el control de las facturas, el control del IVA y, por supuesto, el control de nuestros gastos en el restaurante, y lo excelente y maravilloso de tener un sueldo tuyo propio que pueda soportar la estructura, ¿vale? Con lo cual, ese sería el IVA. Luego hay otro gasto que además a mí me afecta particularmente, y es la retención, ¿vale? Vamos a ver. Los autónomos estamos obligados a retenernos en factura un porcentaje, que en España es el 15%, si eres nuevo autónomo creo que es menos, el 6 o el 7, era algo así, pero ya no lo recuerdo, y estamos obligados a retener en factura un 15% de retención previa de nuestro IRPF, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, yo os pasase una factura de a veras, porque estuviésemos trabajando juntos en el negocio y nosotros os estuviésemos asesorando, ¿vale? Imagínate que os pase una factura de 200 euros, por poner un ejemplo. Bien, de esa factura de 200 euros o de 100 euros, que es más fácil por calcular, es lo mismo, vamos, pero da igual, de la de 200 euros, si yo os paso una factura de 200 euros, o yo he quedado con vosotros en que os voy a cobrar 200 euros, es 200 euros más IVA y menos retención. Porque yo, como estoy facturando a una empresa o a otro autónomo, estoy obligado a retenerme un 15% de mi rendimiento, de mi IRPF, por adelantado a Hacienda, ¿vale? ¿Qué significa eso? Volvemos a lo mismo. Yo os paso una factura de 200 euros. En esa factura de 200 euros yo tengo que poner el 21% de IVA, porque en el caso de la asesoría es el 21%, y además le tengo que quitar o tengo que retener un 15%, que son 30 euros. ¿Qué significa eso? Que en este caso yo estaré cobrando 200 más el 21%, que son 42, 242, menos 30 euros de IVA. Menos 30 euros de retención de IRPF, ¿vale? Que es el 15% de 200, ¿vale? Con lo cual el resultado total es el que estáis viendo aquí abajo, que no lo estoy calculando ahora de cabeza, lo tendré que poner después en la edición,
Pero lo que está claro es que hay 30 euros que yo no recibo, porque tú, como empresario, no me los has pagado, pero no son tuyos. Ese dinero tú lo estás recaudando en mi nombre, lo cual significa que tú tienes que pagárselo a Hacienda en el nombre de Diego de Tomás o de Averas Consultores, ¿vale? En este caso, como soy autónomo, Diego de Tomás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese dinero tampoco es tuyo y que tienes que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tocan pagar retenciones, volvemos al mismo problema. Como me lo he gastado yo como dueño del negocio, del restaurante, porque no tengo control del gasto que tengo que dejar a un lado o del dinero que tengo que dejar a un lado para pagar el IVA y para pagar las retenciones, que no es dinero nuestro, uno es de Hacienda y otro hay que dárselo a Hacienda en nombre de un autónomo, resulta que ahora, ay madre mía, es que no veas cuánta cantidad tengo que pagar de retenciones y tal. Y en algunos casos me dicen, ya, es que tú me cuestas un montón de dinero porque son 200 euros al mes más las retenciones. No, son 200 euros al mes más IVA. Las retenciones no me las pagas a mí, con lo cual yo nunca la tengo. Jamás. Tú la tienes que entregar en mi nombre. Y por cierto, si esa factura con retención no la tiene vuestro gestor, lo hayáis pagado o no, eso es otro caso. Pero si no la tiene vuestro gestor, tenéis otro problema. Tenéis otro problema vosotros y tiene otro problema el autónomo. ¿Por qué? Porque si no pagáis las retenciones en su nombre, el autónomo va a decir, oye, yo tengo una factura de 200 euros que le he dado al restaurante Averas Eating y resulta que el autónomo, perdón que me he perdido con el nombre de Averas Eating, el autónomo lo que va a hacer es que va a presentar una factura a Hacienda diciendo, oye, yo he cobrado 200, pero de esos 200, 30 me los han retenido y te los tienen que haber pagado. Hacienda lo va a cruzar con ese restaurante y le va a decir, oye, restaurante, tú aquí me tienes que haber pagado 30 euros de Diego de Tomás, el autónomo, que te ha hecho una factura, ¿vale? El problema es que si vosotros como restaurante o como negocio no hacéis ese pago a Hacienda de mi retención de 30 euros, el que tiene un problema soy yo. Porque entonces a mí Hacienda me va a reclamar los movimientos bancarios para saber si yo... La factura, por supuesto, el libro de cuentas, el libro de gastos, te hacen una investigación. Os lo cuento porque a mí ya me lo han hecho. Te investigan absolutamente todo y además te piden los movimientos bancarios para justificar que tú has hecho la factura bien y que cuando has recibido el dinero no has recibido ese importe. Uno. Pero es que al propietario del restaurante le pueden meter una multa u obligarle a hacer una declaración complementaria de las retenciones anteriores que no has declamado, además de ponerte una multa. Entonces, una vez más, nuestro gestor es nuestro amigo. Hay que plantearse y tener muy claro que las retenciones las voy a tener que pagar y es un dinero que yo no he pagado al profesional, que el IVA lo estoy repercutiendo y soportando y que no es un dinero mío. Tenerlo aparte, que nuestro gestor tenga todas nuestras facturas para poder reducir el IVA que tenemos que pagar poniendo el IVA que nosotros hemos soportado, y además tenemos que tener controlado el dinero de las retenciones que nos están haciendo profesionales que trabajan para nosotros, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que os ponía de Averas Consultores, que es un dinero que no habéis pagado al profesional, pero que tenéis que ingresar a Hacienda, ¿vale? Si todo eso tenéis problemas para pagarlo, o tenéis que pedir financiación para pagarlo, vuestro negocio no es rentable. O bien el negocio no está dando lo suficiente como para soportar vuestros gastos, o estáis descontroladamente gastando por encima de vuestras posibilidades. Entonces, el IVA, por un lado, lo guardáis, las retenciones, por otro, o en el mismo sitio, haceros una cuenta que se llame impuestos y ya está, y luego todas las facturas, todas a vuestro gestor. ¿Por qué os va a beneficiar? Cuando llegue el momento y tengáis que pagar, el dinero está en esa cuenta que se llama impuestos, hacéis el traspaso y punto. Bueno, digo, es que claro, si yo estoy con el tema del IVA y cada IVA que yo cobro lo dejo en una cuenta aparte, es que yo también en las facturas pago IVA. Vale, cógete a la semana, hazte un pequeño Excel con el IVA que pagas de cada semana y el IVA que has ganado en el restaurante con la facturación en cada semana, que tu TPV te lo va a dar, y te haces un traspaso entre esas cuentas para decir, vale, yo he ganado en IVA, me lo invento todo, he ganado en IVA esta semana, o he facturado en IVA a mis clientes 220 euros o 200 euros, volvemos a una cifra redonda, vale, y yo he pagado en IVA 80. Bueno, pues en la cuenta de IVA tiene que haber 120 y ya está.
que había metido 200 porque he metido todo el IVA y al final de la semana estoy sacando lo que yo he pagado en mis facturas. Vale, pues he metido 200 y resulta que tienen que ser 120 porque yo he pagado 80 de IVA, saco 80 de IVA, lo meto en la factura, en la cuenta, perdón, de nuestro negocio y así vamos cada semana cuadrando el IVA. Pero lo importante es que cuando llegue esta semana en la que tengo que pagar el segundo trimestre de IVA, ahora mismo, pues yo tengo mi IVA, lo pago, mis retenciones también están ahí guardadas para cuando las tenga que pagar y yo no tengo ningún problema. Y por cierto, poneros un sueldo que la estructura del restaurante pueda soportar. Así vais a vivir vosotros más tranquilos y el restaurante también, ¿vale? Si veis que no sois lo suficientemente rentables y que os cuesta pagar el IVA, estáis teniendo una pérdida de rentabilidad por algún lado, que por cierto, si no la encontráis, nos podéis llamar que os ayudamos a encontrarla seguro, o estáis teniendo un problema de ingresos, no ingresáis lo suficiente para soportar la estructura, ¿vale? Bueno, hoy ha sido un poquito más tedioso, pero espero que os haya interesado muchísimo. Si os ha gustado, darle like, no olvidéis suscribiros. Y nada más, que os cuidéis, que está la cosa regular por ahí fuera, aunque parece que va mejorando, no lo sé, esperemos que sí. Y nos vemos muy prontito la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Chao!